Bueno, muy bien, buenas tardes. Si quieren pueden silenciar los micrófonos. Acá nuestro amigo Ricardo Beltri nos va a dar una charla sobre monedas romanas del siglo IV y V. Adelante, Ricardo, cuando quieras. Bueno, ¿qué tal Robert? ¿Qué tal Gaby? ¿Qué tal? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Ricardo Beltri. Soy y fundador del grupo de numismática antigua Adventus. Y bueno, también soy socio de IFINRA, el Instituto Federal de de Investigadores Numismáticos de la República Argentina. Y bueno, y acá con amigo del Instituto Numismático Avellaneda también, ¿no? Empezamos un poco ahí con nuestras charlas, así que somos digamos, grandes amigos acá con los socios de Lina. Bueno, vamos a hacer un recorrido, como les adelantó Robert, por las acuñaciones de los siglos IV y V, haciendo un pequeño repaso sobre todo de las reformas y las tipologías que hubo durante lo que sería el periodo conocido como el Bajo Imperio Romano, ¿no? Bueno, vamos a compartir la presentación. Así arrancamos, si alguno no ve me avisa. Bueno, creo que ahí lo ven todos perfectamente. Cualquier cosa me avisan, me asienten. Bueno, vamos a empezar un poco por el Imperio Romano, ¿no? Acá tienen una visión de lo que era el Imperio Romano para el año 284 después de Cristo, donde van a poder ver varias de las importantes ciudades que había. Aclaro que no todas estas que hay acá eran secas para esta época. Y bueno, acá lo importante, lo que marca el comienzo de las acuñaciones del Bajo Imperio Romano, es la reforma que realiza el emperador Diocleciano. Esta es la situación previa, vamos a hacer un adelanto, ¿no? Hasta ese momento, para el año 284 a.C., lo que se venía acuñando en el Imperio Romano era, por un lado, en metales preciosos, monedas de oro como el vinio, una moneda de aproximadamente un poco más de 5 gramos de peso, que como pueden ver tiene la corona radiada. Para aquellos que no saben, la corona radiada, ya desde el siglo I, era símbolo de valor 2. Es decir, cuando veíamos una moneda con corona radiada, podía ser, en el caso de las monedas de plata, eran 2 denarios, en el caso de las monedas de bronce, eran 2 haces. En este caso, una moneda de oro eran 2 aureos. Es decir, un vinio, y también se venían acuñando aureos con un poco más de 4 gramos de peso, 4 gramos y medio. Más exactamente a lo que se llama a la talla, que usualmente es lo que siempre vamos a ver como denominación o como analogía al peso, de un 75avo de libra romana. Siempre recordando que la libra romana pesaba 324 gramos teóricos, que es lo que se estima hoy en día que pesaba. Eso por un lado con lo que es moneda de metal precioso. Por otro lado, como moneda, digamos, de circulante, se venían acuñando los antoninianos. El antoniniano, que fue una moneda que originalmente se introduce en el año 214 por el emperador Caracalla, se vuelve a reintroducir con la reforma de Aureliano, por lo que se cree incluso que en vez de antoniniano se llamaba Aureliano. Se reintroduce en el año 274, y para esta época, para el 284, bajo Diocleciano, ve sus últimas acuñaciones, ¿no? En este caso pueden ver uno, cuya característica primordial, como pueden ver en el exergo, en el reverso, tiene el numeral 21. Eso se cree que es digamos, el fino que tenía la moneda, porque se venían acuñando aproximadamente a un 5% de plata. O sea, si hacemos esta cuenta, 21 serían 20 partes de cobre y una de plata. Igual quiero aclarar que eso no está del todo determinado, es una de las teorías. Incluso porque después se va a poder ver más adelante en otras monedas con un contenido de plata similar que también llevan esta marca 21. Pero bueno, se cree que esa era la marca. Bueno, todo esto es la situación previa antes de que Diocleciano, digamos, o hasta que Diocleciano, mejor dicho, asume el control del imperio. También lo que tenemos como sistema provincial
digamos, que es la última moneda sobreviviente de un sistema local monetario, que ya se habían perdido en todas partes del imperio, quedaba la tetradracma del Egipto romano. En este caso también vemos una de Diocleciano con la figura de Spes, la representación de la esperanza en el reverso, y el año 1 de reinado de Diocleciano, como se puede ver en el campo, ¿no? Esa LA significa etus alfa, o año 1 del reinado del emperador. Con la imperialización del sistema monetario, esta moneda directamente se va a dejar de acuñar en Alejandría, en la ceca en la que se venía acuñando desde la época, obviamente, de Augusto. Y lo que va a pasar es, en una primera instancia, en el año 286, en la primera etapa de reforma de Diocleciano, se va a introducir un áureo. Ustedes vieron que en la etapa anterior se venían acuñando a una talla de 1,75. Bueno, a partir de ahora pasan a una talla de 1/60 de libra romana. Es decir, van a ser piezas un poco más pesadas. Van a ser un poquito más pesadas, perdón. Sale un mensaje, ahí está en la pantalla. Acá pueden ver uno de estos áureos de la reforma de Diocleciano. Y por otro lado, lo que se va a ver es la instauración de todo un nuevo sistema de monedas. Fíjense una cosa, por un lado arriba van a ver una pieza que se llama argentio de vellón. La moneda de plata fina se había perdido completamente hace añades. Es más, los últimos componentes de plata fina fueron estos antoninianos que mencionábamos, que fueron perdiendo contenido y lo terminaron de perder completamente hacia mediados del siglo III, con Galieno aproximadamente. En el año 294, Diocleciano vuelve a introducir una moneda de plata fina, en este caso al mismo estándar del denario altoimperial que acuñaba Nerón. O sea, una moneda de plata de aproximadamente 3,4 gramos de plata fina. Introduce también 3 denominaciones, una en vellón plateado, que es el folis, que inicialmente en 294 equivale a 5 radiados, que son la pieza que pueden ver abajo, llamada radiado, que es el equivalente al antoniniano que se venía acuñando en la etapa anterior. No sé si lo recuerdan, con la marca 21 debajo. ¿Con qué diferencia? Miren que esta ya no tiene la marca 21 en el exergo, como pueden ver. O sea, el exergo está completamente vacío. Esta es la pieza post-reformada. Y equivale a 2 denarios, al igual que al igual que traía su equivalencia el antoniniano ya en el periodo anterior. Por último, también se acuña un denario, que fue una pieza de muy corta duración, que acá la pueden ver con el reverso utilitas públicas, o sea, a la utilidad del pueblo, querría decir algo así. Bueno, esa es una de las últimas ejemplares, digamos, de denario acuñado físicamente y en bronce, ¿no? En este caso. Porque esta pieza, a partir de ahora, va a pasar a ser una moneda absolutamente de cuenta. Es decir, se va a contar para las denominaciones, para la equivalencia, pero no va a ser más una moneda física como fue durante los 3 siglos anteriores. Para el año 301 después de Cristo, nos vamos a encontrar que Diocleciano hace otra pequeña reforma, ¿no? Perdón, una cosa que no les mencioné. Acá, como pueden ver, la equivalencia entre monedas no es segura con la moneda de oro. Pero a partir de 301 sí se sabe que el áureo equivalía a 12 argenteos, a 12 monedas de plata de estas que podemos ver. Ahora, hay un pequeño ajuste en el cual el argenteo, en vez de valer 5 foles, pasa a valer 4 foles. ¿Está bien? O sea, 4 de las piezas que vemos al lado de módulo grande. Y cada folis, y ahora pueden ver lo que les decía de la moneda de cuenta, el denario como moneda de cuenta, pasa a equivaler 25 denarios. Y se hace una revaluación también del radiado en 5 denarios. Por lo tanto, la moneda de plata, el argentio, que es la segunda moneda que pueden ver ahí, es una moneda que va a valer 100 denarios comunes. Este dato es importante porque después, más adelante, vamos a ver cómo evoluciona esta moneda, que en realidad tiene una duración muy corta, porque estamos en el año 301 y ya para el año 305 esta moneda decae completamente, y no la vamos a ver más, y ahora vamos a explicar el porqué. ¿Qué es lo que hace Diocleciano? Además de la reforma monetaria, ¿no? Hace un montón de
reformas entre las cuales se instaura un nuevo sistema de gobierno que vamos a conocer como tetrarquía. ¿Qué significa la tetrarquía? Bueno, un gobierno de 4 colegas, digamos, o 4 emperadores colegiados. Más precisamente, 2 Augustos, o sea, 2 emperadores, y 2 Césares, que van a ser 2, digamos, príncipes o sucesores al trono, sería la palabra correcta. Diocleciano mantiene el oriente, Maximiano queda como Augusto de Occidente, Galerio, que pasa a ser el César de Diocleciano en Oriente, y Constante, el César de Maximiano en Occidente. La primera tetrarquía dura hasta el año 305, en la cual tanto Maximiano como Constancio II pasan a ser los emperadores, digamos, principales, o sea, Augustos, vamos a llamarle, ya no solamente meros administradores de su región, y a su vez ellos también nombraron a Césares. Igualmente, la segunda tetrarquía duró muy poco y falló muy rápidamente. Vamos a ver muy rápidamente por qué, no nos vamos a detener, pero vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Ahí tienen las monedas como las pueden ver ubicadas, cómo eran los territorios más o menos a tiempos de la primera tetrarquía, ¿no? Maximiano con Italia, norte de África de España, Constancio, Galerio con lo que es Grecia y los Balcanes, y Diocleciano propiamente en el oriente. En 305, ahí me quedó mal la fecha, claro, disculpen, en 305 empieza la segunda tetrarquía, abdican Diocleciano y Maximiano, incluso hay acuñaciones a nombre de Diocleciano y Maximiano como Senior Augusti, que acá les muestro un ejemplo de estas acuñaciones, ¿no? Donde se lo puede ver con el retrato consular, como se le llama, o sea, con el manto imperial y con el mapa sosteniéndolo, con las leyendas SF incluso en el campo, perdón, en la pieza por Senior Felicissimus, como se lo solía llamar. Acá ven un poco la situación de lo que pasó con la segunda tetrarquía, ¿no? Por un lado, Constancio I, ya en su lecho de muerte, lo llama Constantino, quien toma el imperio occidental para sí, Severo que se nombra Augusto, que en realidad era el César de Constancio, que se nombra, aparece un usurpador, Magencio, que lo llama a Maximiano, a su padre, para tomar el trono de Italia, o sea, fue un desbande tremendo esto en el periodo del 306 al 307. Galerio, que era el Augusto en Grecia y los Balcanes, toma primero a su César Maximino II. Acá ven, por ejemplo, esta es una de las acuñaciones de Magencio, ¿no? Quien lo llama de nuevo a su padre, a Maximiano, y se nombran emperadores en Italia, ¿no? Bueno, esta es una de las famosas acuñaciones de Magencio que acuñó en Roma y en Ostia. Este es uno de los tipos, ¿no? que se pueden ver. Bueno, acá Magencio y Severo II se enfrentan, donde la batalla la termina perdiendo Severo II, en realidad es medio entregado por sus tropas, y Magencio pasa a ser el dueño de toda Italia. Galerio lo nombra a Licinio como emperador de los Balcanes, y bueno, acá pueden ver un poco la situación, incluso hasta en el norte de África, aparece un usurpador contra Magencio, que tenía que tenía el gobierno del África sudeste de Italia, ¿no? O sea, miren cómo se dan usurpadores contra usurpadores, ¿no? O sea, Alejandro usurpa contra Magencio. Bueno, esta es un poco, digamos, otra foto del imperio para el año 308 exactamente, cuando sube Alejandro y usurpa el norte de África, dando unas acuñaciones que son estas que podemos ver acá, en este caso con el reverso Invicta Roma, Félix Cartago, o sea, a la Roma invencible y a la feliz Cartago, que es donde lo nombran emperador. Fíjense que la pieza es de un estilo muy burdo, pero mantiene uno de los tantos reversos que se venían acuñando en el periodo tetrárquico, ¿no? Que es Félix Cartago en reverso. Esto es una variación de la leyenda, pero es la misma tipología. Después tenemos, esta es una de las primeras acuñaciones del Licinio en los Balcanes, más precisamente en la seca griega de Tesalónica, donde se lo puede ver con el reverso Virtuti Exercitus, o sea, al valor del ejército, con un Marte representado llevando un trofeo. Bueno, esta es una de las primeras acuñaciones del Licinio que fue nombrado por Galerio. Y esto es una foto ya casi antes o previa, como se puede decir, de
de que Constantino y Licinio quedaran como los únicos dueños del Imperio Romano, ¿no? A partir de, esto es en el año 312, tenemos todavía a Magencio, esto es justamente previo a la famosa batalla del Puente Milvio, en la cual Constantino tiene la famosa visión en la que ve en el cielo, algunos dicen en griego en tu tonica, o algunos dicen en latín in hoc signo victoreris, o sea, vencerás con este signo, donde se cree que vio el cristograma, lo hizo pintar en los escudos de sus ejércitos, y con eso venció a Magencio. Y bueno, y después la otra foto, que es la de Maximino II, que avanzó contra el imperio de Licinio, ya nombrado Augusto, pero bueno, es derrotado, y después finalmente el imperio queda en manos de Constantino y Licinio en partes iguales, ¿no? Bueno, acá lo que hice es un pequeño resumen de qué pasó con el Folis, ¿no? Hasta ese entonces, porque tenemos una decadencia desde el año 294, en la que se puede ver el Folis como una pieza grande, hasta el año más o menos 320, en el que Folis decae hasta aproximadamente unos 3 gramos de peso. O sea, acá en esto se da más o menos una idea de la devaluación de la moneda, ¿no? Incluso en determinado momento, ya casi a finales del reinado de Licinio, en sus secas, porque cada uno tenía más o menos manejaba sus secas, y dentro de sus acuñaciones Licinio hizo una medida, digamos, devaluatoria, en la que, como no sé si recuerdan un poco más al principio del PowerPoint, el Folis valía 25 denarios comunes. Y en este caso el Folis pasa a valer 12,5 denarios comunes, o sea, pasó a valer su mitad, digamos, ¿no? En vez de ser una medida, como quien dice, revaluatoria, termina siendo lo equivalente a la mitad. Incluso hay papiros que atestiguan, no me acuerdo del nombre, ¿no? De memoria no me lo acuerdo, pero hay un personaje que le manda a uno de sus esclavos: comprame todo lo que puedas en Folis porque se va a devaluar. Tenía la precisa, y claro, mientras valiera 25 denarios, comprá todo lo que puedas, porque después ya no ibas a tener, no sé, 2.000 denarios comunes, sino que ibas a tener 1.000 denarios en moneda. O sea, te iba a valer la mitad la guita. Así que bueno, eso fue un poco lo que pasó con Licinio, fue una medida completamente impopular. Y hay una última emisión de Folis en la Seca de Roma, eh, en la que son fracciones de Folis, precisamente, donde se pueden ver piezas de 16 denarios comunes, como la primera, piezas de 12 denarios comunes, y piezas de aproximadamente un cuarto de Folis. No se sabe muy bien el valor en denarios comunes, porque no llevan marca de denominación como en el campo como las otras, que no sé si las llegan a ver ahí todos, cualquier cosa si no me dicen. Se ve 16, 12, y en la tercera no se ve una marca, pero probablemente haya valido 6 denarios comunes aproximadamente. Eso es lo que se cree. Bueno, después pasa que para aproximadamente, acá hay un poco de confusión en realidad en el tema, porque arriba pueden ver una pieza. Estas piezas son de vellón rico, no son plata pura, pero son piezas acuñadas en el imperio de Constantino, y se cree que fue un reintento de introducción de moneda fuerte de plata, al estilo similar del primer argenteo que habían visto, y que duró muy poquito durante la primera tetrarquía. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Estas piezas de vellón rico, como les decía, aparentemente se han llamado, o se les conoce como centenionales, y un poco recordarán lo que les decía hoy de que la moneda, les dije que recordaran que valía 100 denarios comunes. Bueno, esta pieza se supone que valía 100 denarios comunes también, pero ya no era de plata fina, era una moneda de vellón rico. Como pueden ver arriba, lo tienen a Maximino, se acuñaron para Maximino, se acuñaron para Constantino primero, y se acuñaron a nombre de Licinio primero, en estos 3 reversos. Sí, acá lo raro un poco es que se dice que las 2 piezas de abajo aparentemente se acuñaron y fueron una primer rápida emisión del centenional, y ahora les voy a comentar por qué una primer rápida emisión. Pero la anterior es de Maximino II, que había fallecido en 313, así que no se sabe bien, pero entre 303 y 318 después de Cristo se dio la emisión de estos 3 tipos de argentios de vellón. Miren lo que pasa para el año 318. Esos argentios de vellón rápidamente son reemplazados por monedas de vellón bajo ya. O sea, lo que ven abajo
que incluso para Constantino es exactamente la misma tipología. Lo único que cambia es que se van a acuñar en todas las secas de Constantino, a diferencia de la otra que solamente se acuñó en la seca de Treveri. Bueno, pueden ver que ya es vellón plateado. Eran también monedas de un altísimo valor fiduciario y que fueron profusamente, pero ampliamente imitadas. No, en este PowerPoint no incluí imitaciones, para no extenderme mucho, pero sí lo voy a comentar qué piezas fueron realmente muy imitadas por su alto valor. Licinio también puede verse al lado con el mismo reverso, con una variación en el anverso, que ya no tiene el busto consular como se lo ve arriba, sino simplemente un busto militar. Esto es hacia 318 después de Cristo. El centenional, que es esta denominación que introduce Constantino, que se acuña entre el año 318 y vamos a ponerle hasta la muerte de Constantino, si bien se acuñó un poquito más, se acuñó hasta el año 348, para mí es una de las piezas con mayor riqueza en tipologías. A mí en particular me encantan, primero por la gran variedad de anversos que tienen, de tipologías, algunas interesantísimas, y sobre todo esto se da en las piezas de seca occidental. No tanto en el oriente, que era un poco más conservador, si se quiere, ¿no? Pero en Occidente tenemos una variedad de anversos muy amplia. Como pueden ver acá, bueno, la primera pieza, que no es seguro de seca oriental por el estilo, no recuerdo ahora porque tomé el anverso, pero debe ser de alguna seca como Nicomedia o alguna de estas. Pero después algunas de las secas que pueden ver acá, algunos de los anversos que pueden ver acá, son en su mayoría de seca occidental. Londres, Lugdunum, Treveri, fueron las más profusas con estas tipologías tan interesantes. No sé, ya sean bustos radiados, que en este caso no significa valor 2, es una de las pocas excepciones que van a encontrar, ¿no? O los bustos a izquierda, como pueden ver, con la victoriola sobre orbe en la mano. Una de las más interesantes y más raras es uno de los anversos que pueden ver ahí con un caballo, o sea, ven al emperador con lanza y sosteniendo de la brida un caballo. Son anversos interesantísimos esos. Y también se va a encontrar una gran cantidad de reversos, Si bien los folies también los tenían, ojo, yo no mostré muchos para no extenderme, pero sí quise hacer un alto en los reversos de los anteriores que me parecen interesantísimos. Por ejemplo, el primero, que Providentia de Caes, o sea, a la providencia de los Césares, que muestra lo que se llama una puerta de campamento militar, como realmente se la llama, Camp Gate en inglés, es el término que se usa. Muchos incluso, lo interesante es que creen ver en esta pieza el puente Milvio. Es una de las teorías que algunos dicen porque parece que fuera el puente y arriba es la visión de Constantino. Es una de las tantas teorías que se manejan sobre ese reverso. Después reversos como el Virtus Exerciti, o sea, al valor del ejército con los cautivos puestos bajo un estandarte, o reversos como el Sarmatia de Wicta, o sea, a la victoria, o a los sármatas vencidos, en realidad sería este reverso. También hay uno similar a la Maña de Wicta, los alamanes vencidos, que hacen mención de las campañas de Constantino contra los pueblos germanos que estaban del otro lado de la frontera, o Vuelta Tranquilitas, reversos votivos, Roma Eterna, etc. Uno de los más interesantes es el último que se ve ahí, el Gloria Exercitus, o sea, la gloria del ejército, en este caso con los dos soldados. Es uno de los más conocidos de todos y uno de los más, en mi caso, para gusto personal, de los más lindos, ¿no? También. Y bueno, los famosos reversos que se empezaron a acuñar, centenionales, más que reverso, pues reverso y anverso, que son los conmemorativos, que acá muestro solamente dos, ¿no? Hay más piezas conmemorativas, pero estas son las dos piezas famosas que quiero hacer hincapié, que se empezaron a acuñar en el año 330, ¿no? En consecuencia de la fundación propiamente de Constantinopla como capital del Imperio Oriental. Bueno, lo interesante, la primera que dice Roma, o sea, hacen mención a las dos capitales, la capital occidental, Roma, la ciudad de Roma, con la loba amamantando a los gemelos, y por el otro lado Constantinópolis, o sea, Constantinopla, con supuestamente la representación de una victoria con un pie sobre proa, ¿no? Algo muy, muy simbólico, ya que Constantinopla era una ciudad, digamos, que costera, ¿no? Es interesante por eso verla.
Lo interesante, o lo importante, mejor dicho, acá en este punto, es que Constantino, aparte de introducir las monedas de bronce que recién veíamos, el centenional, que va a ser una pieza de una larguísima duración y un alto valor fiduciario, introduce también el sólido de oro. El sólido de oro es una pieza que va a durar hasta el siglo IX, básicamente. O sea, es una pieza que va a tener una duración, pero de siglos directamente. Es una pieza que se acuña a una talla de 1/72 de libra, recordemos la libra de 324 gramos, lo que da aproximadamente unos 4 gramos y medio, ¿no? Y esta pieza la introduce en el año 313 después de Cristo. Es una moneda que va a durar durante todo el Imperio Romano Oriental, Occidental, y ahí a la caída de Occidente va a seguir acuñándose por pueblos germanos, por los ostrogodos, se va a acuñar imitaciones por los visigodos, se va a acuñar en el Imperio Bizantino, va a durar muchísimo esta moneda. Bueno, además del sólido, en 324 se introducen algunas denominaciones de plata. Por un lado la silicua de plata y la miliarense de plata. La miliarense que se acuña a la misma talla del sólido de oro, una pieza fuerte de plata de aproximadamente 4,50 y 18 de estos, o sea, va a ser un 18avo de sólido. Y la silicua, que va a ser una pieza más común, digamos, de mayor acuñación, que se acuña a 24 monedas o sea, equivalen 24 silicuas por cada uno de estos sólidos. Y se acuña a un 96avo, originalmente, al igual que el famoso denario, digamos, de talla negroniana, al igual que el argenteo, son piezas de un 96avo, de un poco más de 3 gramos de peso, aproximadamente 3,4 gramos. Bueno, ¿qué pasa un poco más adelante, no? Ya una vez que rondamos el año 348 después de Cristo. Bueno, Constantino I muere, el imperio es dividido entre 3 de sus hijos. Ya no Crispo, quiero aclarar, no voy a hacer algunos comentarios por ahí históricos, los voy a pasar obviamente de largo, pero Crispo es digamos, muerto porque dicen que intentó seducir a la esposa de Constantino, ¿no? O sea, a su madrastra, ¿no? Digamos, a Fausta. Así que es muerto y bueno, y el imperio va a quedar en manos de, por un lado, Constantino II y Constante. Y para el año 348 después de Cristo, Constancio II y Constante, que son los únicos emperadores que quedan, dueños de todo el imperio, van a hacer una reforma monetaria muy importante en consecuencia de los 1100 años de Roma. Justamente en el año 348 se da el aniversario e introducen en Bellón una maiorina, que es la que pueden ver arriba, una media maiorina, que es la que pueden ver abajo, que muchas veces, si bien acá la marqué un poco más chica, muchas veces el tamaño era bastante parecido a la maiorina, pero tiene algo que es una marca de denominación clara, que ya se habrán dado cuenta cuál es el anverso. El anverso a izquierda sosteniendo un orbe. Esa es la marca de denominación de la maiorina. Y después un cuarto de maiorina, una pieza más chica que la otra, con tipologías en algunos casos similares a la maiorina y en otros distintos. Aclaro que acá solamente pongo una tipología de cada una como ejemplo, porque hay más tipologías, por ejemplo la maiorina también tiene el emperador en galera, por ejemplo, la media maiorina hay otras tipologías del emperador llevando a los cautivos, y aparentemente estas piezas tenían un valor, la mayoría aparentemente de 100 denarios comunes también. ¿Eso por qué se cree? Bueno, se cree eso porque hay medias maiorinas, hay una acuñación algo escasa, que tienen una N en el campo. La N es el numeral que equivalía en griego a 50, por lo cual se cree que era una pieza de 50 denarios comunes, que no está dibujada acá, pero bueno, se cree que más o menos esos son los valores en denarios comunes de estas denominaciones. Bueno, se sigue acuñando el sólido, como pueden ver acá, la silicua, y estas denominaciones en metal bajo. ¿Qué es lo que pasa? Para el año 350
tenemos la usurpación de Magnencio, quien se nombra emperador y usurpa a Constante, ¿no? En el occidente. Bueno, Magnencio, quien nombra a su hermano Decencio como emperador, empieza primeramente acuñando en el sistema de bronce, también de Constancio II, acuña unas mayolinas similares, en este caso una con leyenda Victoria Augusti Libertas Romanorum, o sea, la victoria al emperador que libró a los romanos, o liberador de los romanos, querría decir algo así, también acuña cívicos y sólidos, ¿no? Al mismo estándar de Constancio II. Acá pueden ver un poco lo que es la foto del imperio en este momento, ¿no? Para 352. Magnencio se hace con todo el control, venciendo al emperador Constante, se hace con todo el control del occidente. Constancio II tenía el oriente, y acá pasa algo interesante, ¿no? Porque Constancia, el hermano de Constancio II, lo nombra, o le pide a Vetranio que se nombre emperador, en lo que sería la Panonia y Moesia, un poco, no como un usurpador, sino como una especie de emperador que está a favor, vamos a decir así, de Constancio II, porque luego esto abdicaría como emperador, pero digamos entra como una especie de medida dilatoria para que Magnencio pueda avanzar, digamos, le empieza a hacer frente, y acuña monedas, extraño, es muy interesante, eran muy escasas hasta hace unos años, después se volvieron un poquito más comunes, pero no tanto. Acá pueden ver una acuñación de Vetranio, Pius Félix Augusto, con el reverso hoc signo Victorelis, que es la famosa leyenda que vio Constantino en la batalla del Puente Emilio del 312. O sea, vencerás con este signo, y se ve al emperador siendo coronado por la victoria. Aclaro también que este es uno de tantos reversos, o sea, de tantos, no había tantos, creo que eran 3 reversos para las mayorinas. Concordia Militum era otro muy famoso, con el emperador con 2 estandartes, pero bueno, quería mostrar uno más o menos como para tener una idea de qué venía como sistema monetario para Vetranio. Bueno, esto es donde estábamos parados hoy, con las acuñaciones en un principio de Magnencio. Magnencio sigue acuñando mayorinas que rápidamente caen, empiezan a devaluar. ¿Dónde pueden notar esto? En el tamaño, y fíjense una cosa, tienen una primera mayorina con una A en el reverso. Después van a tener una mayorina con una beta en el reverso, perdón, en la parte de atrás, no en el reverso, sino en la parte de atrás. Y después con una gama. Esas son marcas de denominación que van marcando las devaluaciones que va teniendo la mayorina del emperador. Finalmente, en el año 352, lo que va a pasar es que estas piezas que ven van a quedar de algún lado, y Magnencio, junto a su hermano Decencio, van a realizar una reforma monetaria donde introducen una mayorina grande, que es la famosa mayorina del cristograma, que rápidamente igual también va a devaluar y va a quedar como rezago la que ven ahí al final de todo. O sea, una pieza mucho más chiquita, eh, que es digamos, el resultado. Creo que, si no me equivoco, sí, pasó por 3 estados también, por 3 estadios, mejor dicho, la mayorina esta. La primera que ven acá, hay una intermedia, y después esta más pequeña, que ya es la última. Bueno, a su vez Magnencio, y se vuelven a dar las usurpaciones sobre usurpaciones, porque al caer Constante, el emperador Constante, Nepociano en Roma, trata de hacerse con el poder también, pero bueno, fue un intento muy fallido, y él reinó 27 días nomás, así que fue algo muy, muy breve, pero bueno, llegó a acuñar piezas incluso Nepociano para sí mismo. ¿Qué es lo que pasa con la mayorina de Constancio II? Bueno, una vez deshecho, digamos, Magnencio y Decencio, la mayorina que pueden ver arriba también empezó en una caída, digamos, inflacionaria, hasta quedar la pequeña pieza que ven abajo, que incluso, como pueden ver en el campo del reverso, tiene una M, no sé si la llegan a ver todos. Esa M aparentemente sería por 1000 denarios comunes, ¿no? Las mayorinas de Constancio II pasaron por una multiplicidad de marcas de denominación bastante complejas en campo, ¿no? Incluyendo algunas bastante raras, cosas como, por ejemplo, un número 72, o sea, L, X, X y Y, así en criollo, ¿no? Diciéndolo,
1972, que era casualmente la marca de peso que tenía la pieza. O sea, hay toda una serie de marcas bastante particulares. Pero bueno, poco tiempo después de la muerte de Constancio II, se nombra a Juliano II, o mejor dicho, Constancio II nombra a Juliano II como emperador. No voy a mencionar que era hermano, bueno, de Constancio Galo, que fue también nombrado César en su momento, pero bueno, no llegaron a buen puerto. Constancio II en el año 361 realiza una nueva reforma monetaria. Ya el centenional que veníamos viendo quedó como una moneda muy pequeña, e introduce esta moneda también, una moneda de gran valor fiduciario, al igual que el jinete caído que veíamos en la etapa anterior, ¿no? Esta no lo mencioné, pero fue una moneda imitadísima en Occidente, imitadísima por falta de numerario y seguramente por alto valor, y después por inercia quedó imitándose en ejemplares realmente muy, muy pequeños. Pero bueno, eso da para otra charla, todo lo que es imitaciones, porque también es bastante complejo el tema. Bueno, Juliano en 361 introduce una gran mayorina, que es la famosa mayorina del toro. Recordemos que Juliano, llamado el apóstata, no era de ideas cristianas, era todavía un asiduo pagano. Y también introduce un centenional, probablemente sea una evolución de la mayorina que veía en el periodo anterior, a su nombre también, con su busto completamente armado. La moneda siempre muy linda y muy pintoresca. Bueno, estas denominaciones se van a seguir acuñando, ¿no? Porque a la muerte de Juliano II en Oriente, en plena campaña, se lo nombra a Joviano, quien va a durar solamente 9 meses en el cargo. Bueno, Joviano, Valentiniano I después, a la muerte de Joviano, y su hermano Valente, que son nombrados, o sea, el general Valentiniano I es nombrado por sus soldados y asocia a su hermano en el occidente Valente, y acuñan también estas denominaciones. La mayorina grande, por un lado, ya no con reversos obviamente paganos, ¿no? Sino todos con estos reversos restitutor rei publica, o sea, al restaurador de la república, y es un reverso ya obviamente mucho más cristiano, ¿no? Que muestran al emperador con el lábaro o el estandarte con el cristograma, sosteniendo una victoriola con orbe que lo corona. Bueno, acuña esta pieza y los centenionales que bueno, también evolucionan estas piezas. En este caso elegí poner la Gloria Romanorum, que muestra al emperador arrastrando a un cautivo, aunque también hay de tipología con Securitas Rei Publica, que es la victoria avanzando a izquierda, ¿no? Que son todos los reversos que se acuñan y que pueden ver acá. Son los reversos, digamos, más por ahí comunes que se van a ver de esta moneda, de este centenional, que también se acuñaron en todas las secas imperiales, algunas como pueden ver, con muchas marcas de control, secas como Sisia, que es la que pueden ver a la derecha, así como por ejemplo Tesalónica, eran secas que tenían muchas oficinas y han tenido muchas emisiones y por ende muchísimas marcas de control para, para tener, digamos, una idea de quién seguramente fue el responsable de la acuñación, ¿no? Ya las marcas de seca durante el Bajo Imperio se hacen muchas veces mucho más explícitas. Bueno, Graciano era hijo de Valentiniano I. A la muerte de Valente muere en el año 378 en la batalla de Adrianópolis, muerto en manos de los godos, ¿no? Y Valentiniano I nombra a su hijo Graciano, y Graciano va a realizar una reforma monetaria en el año 378, en donde va a introducir nuevamente una mayorina grande, una pieza grande, también seguramente de alto valor fiduciario. Va a acuñar un centenional, aparentemente la evolución de esta moneda anterior que veíamos, de esta que les mostraba acá, de los centenionales de Valentiniano I y Valente, y una pieza más chiquita que probablemente haya equivalido a la mitad de este centenional, aparentemente un medio centenional, la mitad de la pieza que pueden ver al medio. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este sistema mucho no dura un tiempo y después hay unas devaluaciones en donde el centenional, esa pieza central, se acuña. Por un lado, solamente en Tesalónica en 388, en una versión ya más reducida. Esta que ven acá es una pieza bastante rara, con el busto a izquierda, se acuña
este centenional termina, como pueden ver acá, se lo pasa a llamar Numus, es una pieza mucho más chiquita, esta pieza sí ya es más común y se acuña entre los años 388 y 392. Finalmente, y se sigue acuñando, esto es solamente en Tesalónica, ¿no? El reverso del tipo Camp Gate, ¿no? O lo que sería el reverso del tipo puerta de campamento. Y arriba se puede ver el tipo más común, que van a ver, y lo van a ver muy comúnmente, que es el tipo Salus Rei Publicae, o sea, la salud de la República, y es bastante común. Se acuña a nombre de Valentiniano II, ahora los voy a mencionar, a Teodosio Arcadio, etcétera, que van a entrar en juego, ¿no? Teodosio I, quien accedió al trono en el año 383 a la muerte de Valentiniano II, que creo que no lo había mencionado anteriormente, disculpen si lo pasé por alto, y acuñaba también con esta denominación, perdón que vuelvo para atrás, Teodosio I ya acuña esta denominación para el año 388, pasamos nuevamente, y finalmente Teodosio en el año 392 realiza una reforma monetaria después de este sistema de transición que fue el que vimos recién, en donde introduce una pieza muy interesante, ¿no? Que la pueden ver acá ya con nombre, se llama decárgiro. Y otra pieza que no tuvo mucha duración, que se llama medio decárgiro, equivalía aparentemente a la mitad. Lo interesante de la pieza, como pueden ver, de reverso Gloria Romanorum, que se acuña para Teodosio I, y también se acuña para los dos hijos de Teodosio I, para Arcadio y para Honorio, que son los dos Augustos Junior, o sea, emperadores asociados al imperio, ¿no? Como Augustos, y es a nombre de los tres a quienes se acuña este reverso. Lo interesante de estas monedas es que se conoce el nombre, pero ¿por qué se conoce el nombre? Se conoce el nombre porque en el Codex Theodosianus, que es una recopilación de leyes del siglo V después de Cristo, se menciona, más adelante, ahora lo vamos a ver, el nombre de esa moneda. ¿Qué pasa en el año 395? Se divide completamente el imperio a la muerte de Teodosio I. Por un lado en Arcadio, que queda en Oriente, y por el otro lado en Honorio, que queda en Occidente. Esta no es la primera vez que se divide el imperio, porque nosotros ya estuvimos viendo varias veces la división en la época tetrárquica, ya vimos la división en la época de los hijos ni hablar de Constantino y Licinio, de los hijos de Constantino I, Constancio II, Constante y Constancio II, o sea, se dividió varias veces, pero lo particular de esta división es que a partir de acá el imperio no se va a volver a juntar nunca más. En el año 395 el imperio romano se divide definitivamente en Oriente y Occidente. Oriente va a ser lo que va a continuar después como el imperio bizantino, hasta el año 1453 cuando cae en manos de los turcos otomanos, ¿no? Bajo Mehmed II. Y bueno, y el imperio de Occidente, que va a durar hasta la deposición de Rómulo Augustulo en 476 por el rey de los Hérulos, Odovacar o Odoacro, lo conocemos en castellano. Vamos primero al imperio occidental, que va a ser el que va a caer primero, ¿no? Bueno, acá pueden ver una pintura con Honorio, los favoritos de Honorio se llama la pintura, no recuerdo ahora el pintor, disculpen, pero tengo una memoria malísima, así que voy muerto con el nombre del pintor en este momento. Pero bueno, esto se dice que Honorio tenía problemas mentales, es una de las cosas que se dice hoy, que era deficiente mental y bueno, no era capaz para su cargo de emperador. De hecho, Honorio estaba bajo la regencia del Magister Militum Mestilicum, que eran los que realmente llevaban las riendas del poder y realmente las llevaron durante los siguientes años del imperio. Los Magister Militum, la palabra Magister Militum es jefe del ejército, o sea, eran los que ya realmente llevaban el poder y estaban bajo su tutela los emperadores. Bueno, el solio, como ven, se seguía acuñando, en este caso pueden ver, por ejemplo, un solio de Valentiniano III, en este caso acuñado en la Seca de Roma. Se sigue acuñando a la talla como se venía acuñando con Constantino, es decir, a 4,5 gramos, a un 72avo de libra.
Bueno, lo interesante es que en Occidente se empieza a ver esta marca que pueden ver en Exergo, Comov, ¿no? Y bueno, ¿qué significa? Bueno, el significado de Comov es Comitatus Obriciacum, o sea, oro puro de la ceca comitatense. ¿Qué es la ceca comitatense? Bueno, era la ceca de la corte, o sea, la ceca directamente de la residencia del emperador. Muchas veces se debe por motivos estratégicos administrativos. El emperador tenía su residencia en Roma, por momentos podía estar en Rávena o en Mediolanum, y eso donde se refleja en el campo del Exargo. En este caso, esta pieza tiene una R y una M, por Roma, la marca de ceca de Roma. Podía tener una M y una D por Mediolanum, una R y una B corta por Rávena, pero bueno, la ceca de oro iba acompañando al emperador. A su vez también tenemos las silicuas, que también se da un fenómeno similar. Este fenómeno ya lo vemos a finales del siglo pasado, ¿no? O sea, ya lo vemos, por ejemplo, con acuñaciones de Graciano, donde aparecen, después de las dos primeras letras, que les marco con guiones, o dos letras, o lo que sea, había secas que por ahí se marcaban con mayor cantidad de letras. Aparece la sigla PS, que se cree que es por pusulatum, o sea, plata purificada. Después también lo que se puede ver es, en Occidente, se mantiene la acuñación aparentemente de centenionales y de numus. Hay estas dos piezas, no se sabe bien, ¿no?, la relación que había entre ellas, pero son dos denominaciones claramente diferentes, digamos, ¿no? Donde se puede ver en la primera Honorio, con el reverso Roma Félix, o sea, a la feliz ciudad de Roma, y se puede ver la oficina en campo, y el Numus, que es una pieza mucho más chica. ¿Qué es lo interesante? Que para esta época la equivalencia era abismal entre la moneda fuerte, que era la moneda de paga del ejército, etc., y la moneda del pueblo, ¿no? O sea, el circulante básico del pueblo. Necesitábamos 7.200 numi, eso se ve también en una ley, no recuerdo bien ahora dónde, pero creo que también está en el Codex Theodosianus, seguro está en el Codex Theodosianus, como casi todo. Es una ley del 445 después de Cristo, fechada en tiempos de Valentiniano III, donde se da la equivalencia esta, ¿no? De 7.200 numi para comprar un solio de oro. Que esta brecha se fue ampliando, ¿no? Porque en determinado momento, ya para la época de Justiniano, durante el siglo VI, se cree que ya estaba duplicada esta cifra y se necesitaban unos 14.000 numi para comprar un solio de oro. Bueno, el solio, algo que no comenté, que aprovecho ahora a comentarlo ahora en este hueco, es que también se acuñaron más raramente, por lo menos hasta ahora, fracciones. Por un lado el sémisis, que es una pieza de medio sólido, y el trémisis, que era una pieza de un tercio de sólido. Como pueden ver acá, las tres piezas son de Valentiniano III. El trémisis va a quedar más asiduamente en el Imperio Occidental, acuñándose, junto a esta denominación que pueden ver, que es la media silicua, que se acuñaba muy raramente. Y esto es lo que se ve, esto sería una foto más o menos de las monedas acuñadas ya hacia la deposición de Rómulo Augusto, hacia el año 476 después de Cristo. Lo interesante es que, bueno, como circulante después básico o de moneda de bronce, tenemos todo lo que son las monedas que venían circulando ya en el imperio, ¿no? O sea, todo el bronce que había circulante del siglo pasado, eso siguió circulando probablemente al peso, probablemente a cantidad. Además, se conocen muchas piezas, por ejemplo, del periodo final del siglo IV, mezcladas con monedas del siglo V. De hecho, tengo un pequeño, vamos a llamarlo tesorito, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Con piezas mezcladas que vienen del mismo lugar, son del mismo tesoro, que tiene piezas imitativas del siglo III, piezas del siglo IV, incluso muchas recortadas a la medida del numus, y piezas del siglo V, incluso mezclado con acuñaciones vándalas del norte de África. Recordemos que hacia el año 434 después de Cristo, si mal no recuerdo, si no se me fue la fecha, los vándalos toman el norte de África a Valentiniano III, lo cual marca prácticamente un punto
que va a hacer decaer el Imperio de Occidente, ¿no? Porque el norte de África era el granero del Imperio Occidental. Bueno, pasamos ahora un poco al Imperio Oriental. Acá pueden ver las murallas teodosianas, las murallas hechas por Teodosio II. Acá pueden ver un solio, también con el exergo Constantinopolis Obriciacum, o sea, oro puro de Constantinopla. La característica de estos solios es que no tienen el retrato de perfil, sino que van a mantener un retrato frontal, y así va a ser durante un largo lapso del Imperio Bizantino. Acá tiene el decárgilo que comentábamos hoy, que se reduce de esta forma, y como pueden ver, la pieza que se ve a la derecha es lo que queda del decárgilo con la reducción. Bueno, este es el decárgilo que se menciona en la ley del Codex Theodosianus, y donde se menciona esta moneda propiamente, y ahí se sabe la denominación. Esta es la pieza que va a quedar con reverso Virtus Exerciti, o sea, al valor del ejército. Bueno, se siguió acuñando el decárgilo, con algunos tipos muy interesantes, como este con el busto frontal, con reverso Concordia. Y después, bueno, se va a dar un fenómeno interesante en Oriente, que es la aparición, con Teodosio II, del monograma en los bronces, ¿no? O sea, se va a acuñar el solio de oro por un lado, y después los numus de bronce, donde van a ver que todos los emperadores, obviamente algunos tienen otros reversos, León, Zenón, tienen otros reversos, pero algunos, Teodosio II también, obviamente, pero algunos como Marciano, por ejemplo, como Basilisco no, perdón, también tienen un otro reverso raro, pero tienen estos reversos que me pareció interesante resumir en monogramas. Aparte porque me encantan, no porque colecciono particularmente eso, soy bastante fan de estas piecitas, así que me gustan y quería remarcarlas. Ya que muchos no le dan bola por ser piezas bastante feas, ¿no? Pero bueno, acá ven los monogramas de Teodosio II, Marciano, León, Zenón, Basilisco, Aelia Zenonis. Marciano fue un general que asumió a la muerte de Teodosio II, que murió en un accidente de caza, una forma bastante pava de morir. León I fue otro de los generales que accede a la muerte de Marciano. Lo mismo con Zenón, que tiene un breve primer reinado. No era muy popular, lo nombran a Basilisco, que había tenido una expedición contra los vándalos, que fue completamente desastrosa. No pudo recuperar el norte de África, que recién se recuperaría bajo Justiniano I. En el año 534, si mal no recuerdo. Aelia Zenonis, que es la esposa de Basilisco, y Marco, que es el hijo, y finalmente Anastasio I, que es el último que pueden ver ahí. Anastasio I, ese nus, se podría decir que es el último ya remanente de acuñaciones en metal bajo del Imperio Oriental. Lo que va a pasar con Anastasio es que en el año 498 va a ser una reforma monetaria en la cual 40 numi, 40 sanquecitas, me tomé el trabajo de poner las 40 ahí para que no queden dudas, van a equivaler al primer folis que se introduce, al folis de módulo chico, una pieza de 8 gramos que va a equivaler a esos 40 numi que están ahí al costado. Y bueno, y a partir de acá se toma como un corte numismático para lo que es las acuñaciones romanas, ¿no? O sea, este es el principio de lo que los numismáticos llamamos las acuñaciones bizantinas, la reforma de Anastasio I del 498. Con la pieza M, que es el numeral griego para 40. Bueno, nada, espero no haberlos aburrido mucho, y esto es todo. Y esto es todo. Gracias. Gracias, Rick. Muy bueno. Gracias, como siempre. Muy bien. Súper interesante. Muy bueno, Rick. Bueno, gracias. Gracias a Espero vos. de verdad no haberlos aburrido, porque era un poco largo el tema y salteé muchas cosas. No, por favor. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. No. Menos mal que dijo que no se acordaba del pintor y que tenía mala memoria, porque si no sé dónde guardo toda la información. Terrible, tremendo. No, bueno, gracias. Bueno, Sí, no, tengo muy mala memoria, en serio, no es chiste. No, menos mal, porque si no... Rick, una pregunta. La devaluación de, digamos, la moneda, ¿va de la mano, porque sabemos que va de la mano con la decadencia, ¿no? ¿Esto que se debió a la propia expansión del imperio?
No, o sea, un poco lo que pasa por ahí ahora en la actualidad, ¿no? O sea, hay una evaluación que la gente no empieza, no sé si a no confiar en el numerario, pero lo que es el numerario en bronce cae continuamente. Es tremendo el proceso inflacionario que sufre, porque cae continuamente. O sea, claramente, bueno, por ejemplo, no nos olvidemos que Diocleciano hace un edicto de precios máximos, ¿no? En el cual trató justamente de frenar la devaluación continua que había o sea, el proceso inflacionario y por ende la continua devaluación de la moneda, ¿no? Pero es algo que era imparable, era un fenómeno muy actual, Hola, hola, realmente era hola. un fenómeno muy actual. ¿Qué haces, Uli? ¿Cómo andás? Hola, Uli. ¿Qué haces, Ulises? No se te escucha, Uli, ¿eh? No se escucha. No se te escucha nada. O sea que no inventamos nada con el tema de precios máximos, precios cuidados. No, es un fenómeno, pero que viene de siglos, de siglos. Ya Diocleciano lo quiso hacer y fue fallido. Hay tablas, sobrevivieron tablas o documentos donde se pueden ver precios que son muy interesantes porque ves, por ejemplo, precios en denarios comunes incluso están expresados, ¿no? En miles de denarios comunes. No sé, te dice, por ejemplo, el precio de un dromedario, no me acuerdo ahora de alguno en particular, pero decía, por ejemplo, dromedarius, no sé, dromedario de buena calidad o caballo de buena calidad, precios de un montón de servicios y de, ¿cómo se llama? Y de bienes, ¿no? Y bueno, claramente eso no funcionaron nunca los edictos de precios máximos. Rick, una consulta. Eh, ¿Tiene algo que ver en que en algún momento haya escaseado el metal, tanto el oro como la plata, con este tema de la devaluación? ¿O es Sí, lo que pasa es que no, mira, en realidad, por ejemplo, Occidente se caracterizó siempre por la escasez de numerarios, siempre, de metal bajo, ¿no? Pero al punto de que, a ver, yo por eso dije que no mencioné mucho lo que es acuñaciones imitativas, ¿no? Pero es tremendo la cantidad de imitaciones que hay, ya desde el siglo I. Occidente siempre tuvo falta de numerario. Rick, Pero sí. sí, hay un movimiento organizativo y burocrático. Cuando Diocleciano asume y se da cuenta que hay un terrible desbarajuste por un siglo casi de peleas internas, reorganiza el sistema financiero y las provincias se convierten en diócesis, que ahí lo mostró Rick muy bien en el plano. Y cuando él se da cuenta que él solo no puede, nombra a su amigo y se convierte en la diarquía. Cuando se da cuenta que también necesita una continuidad y Claro, le ahí vendría es que bien una nombra mano, organiza a la sus tetrarquía. Césares. Después se va todo al diablo, pero sí, siempre el desbarajuste estuvo marcado por los ejércitos, que las legiones pasan de ser casi 5.000 hombres a ser legiones enteras de 1.000 hombres, una cosa así más Sí, que reducida. eso sobre todo en Occidente se ve después de la batalla de Adrianópolis, que desarmó por última vez a todos los ejércitos y no lo pudieron recomponer jamás eso. O sea, la formación, la famosa formación de la legión se perdió para siempre ahí. Claro, los ejércitos son los que mueven la economía y al verse necesitados de reducir cada una de las unidades, empezó a separar el imperio y más que nada fortalecer únicamente lo que eran las fronteras más calientes. Y bueno, en esta parte ya empieza también a pagarse el salario, o sea, a pagar en especie, en sal y todo. El edicto de precios máximos que dio Diocleciano incluía una parte de pago en especias, o sea, estaba contemplado. Si bien se pone en denarios, se sobreentiende que tantos denarios son sal o tantos denarios son tela. Hay una Hay toda parte una equivalencia, de. hay todo un sistema de equivalencias, claro. Claro, exactamente. Y no me quería olvidar de comentar, cuando vos mostraste ese cuadro, el de Honorio dándole de comer, que cuando Roma cae van a llevarle la noticia y dice, cayó Roma, y dice, no puede ser, ¿cómo puede ser si recién le he dado de comer? Y todos se miraron incrédulos porque tenía una gallina que se llamaba Roma, y él pensó que se había muerto la Claro, gallina. Nunca se claro, imaginó claro. que hablaban de la ciudad, del imperio.
Claro, claro, nunca se imaginó, cabe aclarar, cosa que no mencioné obviamente, que en el año 410 Roma es después de 800 años de permanecer invicta, fue tomada por los visigodos, ¿no? O sea, se la vieron bastante fea, se la vieron bastante fea. De hecho, Honorio, que era el emperador, los visigodos vinieron y nombraron a Prisco Átalo, lo pusieron en el cargo de emperador, duró muy poco, pero de hecho fue caótico para Roma. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si querés contar algo más del contexto histórico. Para el que no lo conoce a Uli, nosotros damos las charlas. Sí, sí, ya que estás, yo te voy a presentar, ya que estamos acá también. Es mi coequiper de charlas durante muchos años en Lina y en muchas otras conferencias que después dimos, así que siempre nos hacemos la suplementación histórica y numismática entre nosotros. Sí, no te quiero robar protagonismo, quería hacer ese comentario nomás, así que habla No, nomás. no, olvídate, ya me lo robaste, así que me quedo muy Perdón, apago la cámara, chao. No, por favor, volvé porque sos bienvenido a hablar cuando quieras. Bueno, Che, qué lindos anversos pusiste, la verdad que había muchos que yo no conocía. Buscaste lindas piezas, ¿eh? de los centenionales, sobre todo. Sí, me gustaron. Sí. Quise hacer por eso mencioné, porque los centenionales a mí me parecen de una variedad, y ahí puse algunos, hay varios más, hay variantes y otras cosas que son hermosos. Pero bueno, esto se dio sobre todo en Occidente. Daba la sensación de que Lugdunum y Trever y las dos secas occidentales parecía que competían por ver quién hacía las monedas más lindas, porque realmente hay monedas del occidente que uno no puede Bueno, creer. Lugdunum viene con las mejores emisiones del imperio, para mí me parece ya desde Trajano, o bueno, incluso antes, Claudio y todo, tiene los mejores artistas. Se ve que los galos ya eran artistas por nacimiento, o sea, de la zona viene con un nivel de artístico y técnico muy importante. Sí, tienen un nivel de acuñaciones tremendo. Ya Claudio II tenía algunos anversos especiales. Vos te debes acordar justamente, Uli, uno con casco que hay, que es hermoso. Sí. Y bueno, no nos olvidemos también las secas gálicas de Bajo Póstumo tenían una calidad estilística muchísimo más grande que las del Imperio Central, que la verdad que el Imperio Central con Galieno realmente perdió muchísimo. Roma tuvo un estilo, es más, durante el siglo IV también Roma no se caracteriza por tener un gran estilo justamente, sino que es bastante tosco por momentos. Bajo los valerianos, Igualmente, en esta época, en el Bajo Imperio, ya Roma deja de ser lo que uno piensa como con el ideal de un legionario o de una persona civilizada. De hecho, si un romano del siglo I viera un romano del siglo IV o V, pensaría que es un bárbaro, porque empiezan a usar esa moda tan asquerosa que son los pantalones. Un romano lo veía como algo completamente barbárico. Empiezan a usar los gorros tipo Panonio, que es el casco que uno ve en los Balcanes o en Macedonia incluso, y un montón de aditamentos que se adaptan al momento que se está viviendo, el cambio en el tamaño del escudo y ese tipo de cosas, pero que no eran lo que uno piensa normalmente de Roma, con el escudo grande, con el casco, con el corte acá atrás. Son más bien medievales, ya estamos entrando en la tarda antigüedad o alto imperio, alto medioevo. Es otra cosa, es otro tipo de Roma. De hecho, si uno ve los fuertes que usaban en aquel entonces, como dije recién, las legiones de 1000 personas, son fuertes medievales, son fuertes, el típico fuerte que uno ve, no romano, sino más bien medieval. Sí, no, y aparte los ejércitos, los auxilia, digamos, ya eran, pero prácticamente eran bárbaros. Directamente eran claro, bárbaros. porque antes era la legión de romanos y los federati o los auxilia siendo los bárbaros, o sea, las culturas que no eran romanas que ayudaban a las legiones. Pero a esta altura ya son todos igual, son todo lo mismo. Sí. Bueno, sin ir más lejos, los Magister Militum eran bárbaros y por no ser romanos no se podían nombrar a sí mismos emperadores. Ese era el gran problema, por eso nombraban a los llamados emperadores títeres, vamos a decir así, que más de una vez los habrán escuchado. Y justamente era títeres por eso, porque
verdadero poder lo tenía el Magister. Pero bueno, nada, no sé si... Rick, para quien no sabe, ¿podrías hacer una pequeña síntesis sobre qué son las acuñaciones imitativas? Sí, sí, lo hacemos. Mirá, uno muchas veces cuando habla de acuñaciones imitativas, muchos tienden a pensar que se trata de falsificaciones. Y en realidad esto no es directamente así. Nosotros ya mirá, vamos a hacer una vuelta bien en el tiempo para por lo menos verlo completo, ¿no? Pero en el siglo I nosotros ya nos encontramos con piezas, incluso ya en la República Romana, ¿no? Con denarios Furré, por ejemplo, con piezas que incluso muchas veces hasta parecen haber salido de la ceca oficial, ¿no? Por un tema estilístico. Yo te puedo mostrar, por ejemplo, no sé, en particular tengo un antoniniano de Filipo I, que vos lo ves estilísticamente y decís, esta pieza es oficial. No caben lugares, no caben dudas de que eso no es una imitación, y sin embargo es una pieza Furré, ¿no? Es muy común, por ejemplo, en los límites, en la frontera del Imperio Romano, lo que hoy se conoce como limes denari, ver los denarios que pueden ser de plata baja, fundidos, Furré, son piezas que muchas veces son imitativas y que eran aceptadas en el imperio justamente por falta de guita, vamos a decirlo así. O sea, al no haber guita, se terminaba aceptando incluso muchas veces oficialmente. Yo más de una vez he comentado, por ejemplo, o tengo por ejemplo en colección monedas de bronce que imitaban haces, sestercios, dupondios. Por ejemplo, tengo un sestercio, imitando a Claudio I, ¿no? Claudio I, recordemos que reinó entre el año 41 y el 54. Y este sestercio, lo interesante, o sea, el estilo aparte claramente imitativo, tiene una contramarca, tiene un sello con las letras D y U, o sea, por Dupondio. O sea que se ve que estas piezas eran aceptadas por las autoridades locales, pero al valor de su mitad, digamos, ¿no? O sea, está bien, te la acepto, pero no va a ser un sestercio, te lo tomo un Dupondio. Pero se ve que pasaba eso, por ejemplo, en los Balcanes, ¿no? En todo lo que es el limes romano, el limes danubiano y renano, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, los límites del Rin y el Danubio del imperio. Bueno, después, durante el siglo III, después de la usurpación de Póstumo, en el año 259, 260, acá tengo que tener cuidado porque este es un tema de bully y en cualquier momento digo algo que no va y me está mirando feo, lo estoy viendo. En el año 259 usurpa Póstumo y bueno, tiene unas acuñaciones incluso por la toma de Hispania, que tenía minas de plata, tiene unas acuñaciones incluso mejores que las de Galieno. Pero bueno, ya para los 270 las acuñaciones cayeron muchísimo. Y al no haber más acuñaciones del Imperio Galo, aparentemente en secas locales, privadas, por particulares tal vez, no se sabe bien, porque hay una multiplicidad de estilos, pero que es tremenda, se empiezan a acuñar piezas que imitan a estos antoninianos. Pero ¿qué pasa? En un principio los imitan y las piezas se podrían confundir tranquilamente con algunas de los últimos emperadores, por ejemplo, de Tétrico I y II, ¿no? Si yo te pongo una de esas imitaciones junto con monedas oficiales, no te darías cuenta, las pasarías. Pero aparentemente con el correr del tiempo, justamente por esta falta de guita, se empezaron a acuñar piezas en estilos cada vez más degradados. Y ya son piezas que uno no confundiría con un antoniano oficial, por más que sea de finales de los galorromanos. Entonces, bueno, nos encontramos con piezas cada vez, incluso algunas son imitación hasta el punto de que representan en el anverso un emperador y en reverso representan a un tipo que es de otro emperador y que a veces no tiene absolutamente nada que ver. No sé, te puedes encontrar, por ejemplo, tengo en colección una pieza que tiene en anverso a Tétrico II, el último César del Imperio Galorromano, pero que en reverso tiene un reverso de Aureolo. Aureolo fue un general que apoyó a Póstumo a principios de la usurpación gálica, ¿no? O sea, nada que ver una pieza con otra, o sea, dos modelos completamente distintos.
Obviamente hay muchas teorías. Bueno, por ejemplo, seguro que si estuviese acá Santiago Blanco, me diría que probablemente esto se hacía adrede, porque dentro de la ley romana no se podría por ahí tal vez considerar una falsificación. ¿Por qué? Porque son anverso y reverso distintos, no pertenecen a una verdadera emisión romana conocida. Podría darse ese caso, no lo sabemos, pero es una teoría. Bueno, la cuestión es que estos radiados bárbaros, como se los suele hoy conocer en día, que se los conoce así por ser piezas radiadas, porque imitan a los antonianos, y bárbaros se les dice por el estilo, pero no es porque sean acuñaciones de los bárbaros, ¿no? Que estaban del otro lado del imperio. Terminan en un grado tal de degradación que hay piezas que por ahí tienen 1 gramo o menos de 1 gramo, y lo único importante en esas piezas era que se viera, digamos, la corona radiada. Ya el tipo de reverso incluso prácticamente se perdía, terminaban siendo garabatos, líneas. Bueno, eso es lo que, por ejemplo, nosotros llamamos acuñaciones imitativas, que eso es bien apuntado a lo que me decías a tu pregunta. Son monedas que imitan a un tipo conocido, pero que ni siquiera lo intentan reemplazar como una falsificación, porque claramente no son una falsificación de esa pieza. No se podría confundir nunca una piecita de 1 gramo con una pieza de 3,5 gramos de un estilo completamente distinto. Y después esto se va a volver a ver más adelante. Por ejemplo, con Constantino I, en un momento yo hoy mencioné que había unas piezas de vellón rico que se acuñan que valían 100 denarios comunes, que después se pasan a acuñar en vellón pobre, digamos, o sea, en vellón bajo, mejor dicho, y plateadas. Bueno, esas piezas que valían 100 denarios comunes, también se imitaron muchísimo, y sobre todo se imitaron los primeros tipos, los llamados Victoriae Laetae Primper, o sea, a la victoria y alegría de nuestros príncipes perpetuos, quiere decir ese reverso. Y se ve que claramente la moneda devaluó rápido, porque el tipo más imitado en realidad es el primero. Y también, estas piezas sí están hechas en general como falsificaciones. ¿En qué te das cuenta? En que intentan imitar lo más parecido en metrología a la pieza original. Mientras que después, un poco más adelante, después de la reforma del 348, que se acuñan las piezas de Constancio II con el tipo jinete caído en reverso, estas piezas, después de la usurpación de Magnencio, van a reducirse de tamaño muchísimo. Y hay piezas que las imitan, pero después hay piezas que las imitan en tamaños mucho más pequeños, que claramente no quieren hacer, no intentan hacer falsificaciones de esto. Pero eso por un tema metrológico. Mira, yo tengo una colección de esas y te puedo mostrar piezas que van todo en un degradé. Me gustaría, no sé si mostrártelas ahora, puede llegar a ser un lío, pero bueno, si tienen ganas se las muestro, si no, no los quiero tampoco tener 3 horas más que estamos grabando. Mira, bueno, de todas maneras esto puede ser una futura charla, es un tema muy interesante y hay muchísimo. Es un tema mucho más corto en realidad, porque es mostrar piezas y ver cómo no es mucho más que por ahí la muestra de piezas. Hay un par de teorías y todo, pero no es mucho más que eso. De hecho, de los radiados bárbaros hay muchas teorías. En un principio se creía que los llamados mínimi, como se los llaman los radiados más chiquitos, pensaba que eran del siglo V, una cosa así, pero después la evidencia arqueológica demostró que en realidad son piezas que no fueron más allá del año 270. Está bien. Alberto, decidimos si muestra o cortamos la grabación. Sí, si quieren se puede cortar y después se muestra tranquilo, ya como más charla de amigos, porque las tengo que ir a buscar, ordenado. Claro. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar la grabación y continuamos con la charla. Rick nos muestra y bueno, Galle, cuando quieres. Muchas gracias a todos. Rick, Uli, como siempre, y gracias a los participantes. Bueno, gracias a ustedes por la paciencia también. Es Rick, un placer tenerlo nuevamente y compartir viejas charlas, ¿no? Viejas charlas. Y viejos encuentros. Así que, Sí. bueno, nos vemos en la próxima.